Saludo a todos en el nombre de Jesús. Los saludo a todos en el nombre de Jesús y vamos a dar inicio entonces hoy a tiempo de liberación, 7:32 de la noche, hora de Colombia. Aclaramos que había un error porque estábamos anunciando que estábamos a 1 hora de diferencia con la costa este de los Estados Unidos, pero gracias a nuestro querido amigo y hermano en Cristo José Escobar Casals, que nos aclaró hoy que allá están en la misma hora, desde el 3 de noviembre, creo cambiaron la hora, pero gracias, Josecito, sabemos que estamos a la misma hora ya con tu querida región de la costa este de los Estados Unidos. Yesid Urbina, ¿quiere dar algunas palabras, algún saludo? Pues haga el cambio, Yesid. Ya, clarito que estoy un momentico aquí, que estaba... Perfecto, Dios lo bendice. Buenas noches para todos, bienvenidos a este tiempo de liberación. Bueno, rápidamente les informamos que está abierto el chat de WhatsApp, el chat de esta reunión para sus peticiones de oración. Les recomendamos que las dejen escritas antes de las 8 de la noche. Les encomendamos, por favor, que pongan su nombre, el nombre de la persona que pide la oración y por la persona por la cual piden oración también, para que podamos organizarlas más rápidamente. Hoy sabemos que tenemos una palabra poderosa de parte del Señor a través del pastor Carlos Medina. Preparemos nuestro corazón para escucharla y ponerla por obra, obviamente, y compartirla con muchas personas para que conozcan el mensaje de Dios, porque muchas personas necesitan ser liberadas de todas las áreas y especialmente algunas, no solamente de salud, sino también de la parte financiera que ataca muy grandemente en estos tiempos. Bueno, la ansiedad, el estrés y todos los temas asociados a este tema es muy importante y probablemente Carlos nos dé algunas revelaciones de la palabra acerca de este tema. Carlitos, tienes la palabra y que Dios te bendiga y que te dé el poder para poder compartir este mensaje poderoso. Amén, amén. Acá hacemos el cambio. Gracias, Yesid. Pastor Yesid Urbina desde la costa norte de Colombia. Y a todos los saludo y tomo autoridad en el nombre de Jesús en este su tiempo de liberación. Vamos a concentrarnos hoy porque estamos hablando de ataduras, de yugos, de maldiciones, de cautividades. Y una de esas, digamos, situaciones difíciles que tienen a veces atadas a las familias bajo yugos, bajo maleficios, conjuros, rezos, o por maldiciones generacionales, que hay escasez, pobreza, incluso hambruna. Entonces, tomamos autoridad en el nombre de Jesús y vamos a impartir la palabra de dónde nace la hambruna, de dónde nace la pobreza, la miseria, porque vemos familias, vemos pueblos, ciudades, regiones llenas de pobreza, de miseria, de hambre. Basta que ustedes piensen en alguna ciudad que conozcan o alguna región que conozcan, pero vemos, por ejemplo, que África, la parte que está debajo del Sahara, la que llaman subsahariana, es muy pobre. Pero también vemos en nuestros países que hay regiones más ricas que otras. Hay ciudades o sitios, por ejemplo, tengo que decirlo, acá en Colombia hay regiones donde hay mucha más miseria, calamidades y pobreza. Por ejemplo, lamentablemente hay unas regiones en el norte de Colombia, de La Guajira, donde sufren mucho por falta de comida y de agua, por ejemplo, en La Guajira, o acá en el Chocó. Pero también basta ver, y hay otras regiones que son muy, digamos, fértiles, la tierra fértil, y hay muchas riquezas, minerales, vegetales, mucha agua. En cambio, vemos otras regiones donde no son tan bendecidos o se ha perdido la bendición. Muchos casos de pobreza y miseria se citan, y es un ejemplo que lo dan muchas personas, es que en la misma isla donde está República Dominicana, yo no he ido, pero me dicen que viendo la he visto en fotografía aérea y lo he visto en Google,
pero me dicen que desde el avión es muy fácil, lo he oído que es fácil ver cómo la mitad de la isla es toda desértica, miserable, pobre, seca, que es Haití, y la otra, República Dominicana, es fértil y bendecida. Entonces, ¿eso qué es lo que pasa ahí? No, ya salta a la vista que un problema gravísimo de Haití es el vudú, la brujería, la santería, los maleficios, la hechicería y toda esa depravación sexual que hemos venido hablando. Entonces, él ya nos va diciendo algo en el nombre de Jesús. Pido al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien nos muestre de dónde vienen las causas de ruina, de maldición. Nosotros, por ejemplo, en los encuentros de la iglesia, acá en Colombia, se trabaja a través de 12 causales de maldición. Se sacan las 12 causales principales de maldición, pero digamos que una de esas, ¿por qué viene la hambruna? Puede ser una consecuencia de maldición. La escasez, la pobreza, la miseria, pobreza, escasez, miseria. Entonces, ¿pero dónde nació? Les decía que hay regiones muy pobres, por ejemplo, hoy Venezuela, porque si era un país tan rico, Venezuela es un país lleno de petróleo, lleno de riquezas, lleno de piedras preciosas, de grandes territorios hermosos. ¿Y por qué llega a decaer tanto? ¿Quién y quiénes y por qué? Hay una causa espiritual detrás de esto, porque ellos también allá han utilizado mucho la brujería, la hechicería, la maldad, la perversidad y el alejamiento de Dios. Hoy damos gracias a Dios porque mucho pueblo venezolano se ha convertido a Cristo y ha entrado en la obediencia. Entonces, una nos va diciendo qué pasa con la desobediencia, qué pasa con la brujería, qué pasa con la hechicería. Pero quiero decirles que hay que entender que lo primero que tenemos que entender es que en el Antiguo Testamento, si nosotros vemos desde el principio en Génesis, la maldición por la desobediencia, la soberbia, por haber desobedecido al Señor, en Génesis 3:17, 3:18 y 3:19, es el mismo Dios, nuestro Padre Celestial, Yahvé Dios, quien nos produjo la maldición. Ay, Dios maldice, claro que sí. Él bendice y él maldice. Y ahí está la maldición en Génesis 3:17, cuando dice, ahí es el origen de la pobreza, el origen del trabajo difícil, el origen del dolor para comer, el origen de conseguir el pan, la provisión con mucho sufrimiento, con el sudor en el rostro comerás el pan. La palabra de Dios nos dice en Génesis 17 que el origen, el génesis de la pobreza fue una maldición proferida por Dios. En esa época la tierra era muy rica y era muy sana y perfecta. ¿Cómo sería el jardín del Edén? Entonces dice la palabra de Dios en este 17, y al hombre le dijo, cuando cayó en esa desobediencia, maldijo a la mujer, maldijo a Satanás, a la serpiente antigua, y les mandó y los expulsó a Adán y Eva del Edén, y al hombre, a Adán, le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Palabra de Dios. Entonces, digamos que la maldición estuvo, ahí quedó la tierra y el hombre sometido a un yugo, porque quedó atado de manera permanente, prolongada. Por eso es un yugo. Les decía que el yugo es un instrumento que ponen en el arado a dos bueyes, los atan acá por el cuello, como un soporte de madera y metal, y los obligan a ir juntos caminando en trabajos pesados, forzados. Entonces estableció el trabajo como yugo. El hombre no tenía que sufrir antes de la caída porque el hombre tenía todo a su alcance y era para vivir adorando a Dios en la presencia gloriosa del Señor en el jardín del Edén, y para sojuzgar, mandar. Era el que dominaba toda la tierra, una tierra llena de fertilidad,
y llena una tierra muy diferente a la que tenemos hoy. Entonces la tierra fue también, él maldijo la tierra y maldijo al hombre y le maldijo que con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida, o sea, hasta que uno muera. Y con sudor en tu rostro comenzará la dificultad. Era entonces, digamos que la maldición de estar sometido al yugo, a una situación permanente, de tener que trabajar mucho para obtener la comida, la provisión, digamos, básica, lo mínimo para comer. Entonces, comer con dolor, con sudor, para poder comer. Es decir, el hombre pasó a ser un esclavo del trabajo para lograr tener a través de las cosechas, a través de las labranzas, a través de las plantas, sembrando, ser esclavo del trabajo. Porque si no, entonces dijo, y le tocará que coma plantas del campo, o sea, hierbas del campo, como decir esas raíces y todas esas maticas y todo eso. Entonces le dijo, y de todas maneras, con sudor podrá comer. Entonces el hombre quedó esclavo, digamos, de la necesidad de trabajar para poder sobrevivir. Entonces no tenía tiempo sino para trabajar. El hombre no tenía sino que esclavo del trabajo, bajo un yugo, bajo una carga muy pesada. Entonces, digamos que era una esclavitud y el hombre yo creo que vivía como perseguido por esa maldición de tener que trabajar. Imagínense ustedes que eso lo vemos todavía en muchas situaciones. Hay gente que me contaba un viejito en España, el abuelo el abuelo de mi cuñado, mi hermana vive en España, es casada con un español, y el viejito me contó, él ya murió, me contó por allá en un pueblito que se llamaba Carrión de Calatrava. Me decía que cuando él tuvo que sufrir la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que fue una miseria total y que Alemania sometió a toda Europa y les tocaba muy difícil sobrevivir, que les tocaba trabajar una semana entera como esclavos trabajar para lograr que les dieran un bloquecito de pan y un botellito de aceite de oliva. Que eso era lo que con eso, y ese bloquecito de pan, con ese pan tenían que racionarlo para toda la familia durante toda una semana. Esa era la paga de toda la semana. Imagínense ustedes lo terrible que era. Él me dijo, a mí me tocó sobrevivir fue porque me volví cazador de conejos. Dijo, yo los fines de semana iba y cazaba conejitos y los vendía y comía. Entonces dice que con eso logró comer. Entonces digamos que hasta los ricos sufren cuando porque de pronto hay escasez, hay inflación. Entonces, comer con dolor, digamos, es comer con mucho esfuerzo. Imagínense durante una semana para conseguir ese bloque de pan, como les decía, en España, y así me cuentan algunas personas muy cercanas que tenemos de Portugal. Entonces, Europa sufrió, acuérdense que se les enviaba de América Latina, tuvieron que enviarle comida a toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque vivían en una pobreza extrema. Entonces, digamos que la pobreza es el resultado de una maldición. En primer lugar, es resultado de maldición, y fue la maldición de Dios. Pero es por resultado casi siempre por desobediencia de los mandamientos de Dios. Entonces, digamos que la buena noticia es que Jesús vino. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a abolir totalmente esas maldiciones. Por eso cuando Jesús habló acá y estaba profetizado desde Isaías 61, pero en Lucas 4, 18 y 19, Jesús se levanta y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, subrayo, a los pobres. También en la Biblia encontramos en tercera de Juan 1:1, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, palabra de Dios. Jesús, y en el Nuevo Testamento entonces vemos que viene a abolir, a acabar la maldición del Antiguo Testamento de la pobreza y la miseria. Jesús vino a liberarnos de las garras de la muerte. Jesús vino a pagar por nuestros pecados y a limpiarnos, porque si tu pecado fuera tan rojo como la grana, si tu pecado fuera tan rojo, te lo dejaré como la blanca lana. Entonces vino a limpiarnos y a dejarnos tan blancos como la nieve, dice él,
porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, la maldición del mundo. Entonces, esa es la buena nueva, porque hay unos que siguen atados allá a la maldición de la tierra, pero Dios nos da las armas para limpiar la tierra y para limpiar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestros genes, nuestras generaciones, nuestro linaje, limpiar pueblos enteros. Hay pueblos enteros y tierras enteras llenas de maldición. Entonces, porque hay demonios territoriales que han tomado esas tierras, o sea, Venezuela, Haití, o cuando les digo acá, lamentablemente, la región del Chocó, algunas regiones pobres, donde hay mucha sequía, solamente la oración, la intercesión puede liberarla. Tenemos que orarle a la tierra, tenemos que orar por nuestra ciudad, que orar por nuestros campos, impartir la sangre de Cristo para limpiar nuestros territorios, nuestras fincas, y así no sea nuestra. Yo imparto la sangre de Cristo desde acá a toda heredad, a toda finca, a toda región productiva de Colombia, de América del Sur, de América del Centro, América del Norte y de los 5 continentes. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo limpiando y orando todos para que sean lavadas las tierras, los valles, los ríos, las ciudades, los campos, las montañas, las llanuras, las tierras fértiles y echando fuera todo espíritu inmundo de pobreza, toda atadura y toda inmundicia que trajo pobreza. Entonces, hasta que hemos dicho algo muy importante. Que Jesucristo vino a romper las ataduras, los yugos de la pobreza. La palabra de Dios derriba fortalezas de pobreza, porque nosotros tenemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que volver como el hijo pródigo, que volvió a volver al Padre. Jesús como un habitante de calle, como un homeless, de esos que están en la calle, llenos de drogadicción, de ataduras, de vicios y de soledad, como el hijo pródigo, volviendo en sí, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y a través de él, solamente a través de él llegamos al Padre. No es a través de la Virgen María, ni a través de los santos, ni a través de los muertos, ni a través de todo lo contrario, eso nos aleja de Dios, porque Jesús es el único camino, la única verdad y el único que es el dador de vida. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que como en la parábola del hijo pródigo, que fue y se lo malgastó todo en prostitutas, en borracheras, en una región lejana, cuando ya hubo acabado todo el dinero, la herencia que había pedido al padre, luego entonces le toca ir a trabajar como en una porcicultura, en un hato de cerdos, y cuando está ya que no podía comer ni siquiera de la comida que le dan a los cerdos, estaba sufriendo de hambre, entonces él dice, volviendo en sí, o sea, tomó conciencia. Y quiso volver al padre y dijo, vuelvo donde mi padre, porque aunque me lo gasté todo, allá hasta los jornaleros comen muy bien y yo me estoy muriendo de hambre. Y volvió en sí, o sea, fue redarguido, porque el Espíritu Santo hoy nos convence del pecado, de justicia y de juicio, y vamos a entender dónde hay causas de maldición, porque hoy estamos hablando de las causas de ruina, de maldición, de pobreza, porque hay familias, hay linajes, yo no sé si es tu caso, donde no prosperas, donde tienes dificultad para obtener lo del pago de tus biles, de tus servicios públicos, del arrendamiento, si hay dificultad para pagar los colegios de los hijos, si hay dificultad para pagar los servicios de salud, de transporte, si hay dificultad para pagar el arrendamiento de tu casa, de tu apartamento. Entonces, hoy es el día para liberarnos de esa situación. Entonces, porque también vamos a ver que hay muchas causas de maldición, de pobreza, es porque nosotros mismos hablamos mal, nosotros no utilizamos la palabra correcta y vivimos en unas fortalezas mentales, construyendo fortalezas mentales de tanto repetir que somos pobres, que no nos alcanza el dinero, en lugar de orar y bendecir. Y cuando van a hacer el mercado es que no alcanza el dinero, es que con esto no voy a comprar nada. La señora, por ejemplo, maldiciendo al esposo. La esposa tiene que orar por el esposo, tiene que orar por los hijos, porque la mujer virtuosa edifica la casa. Incluso hay unas mujeres que son empresarias como la mujer virtuosa que explicaba la Biblia. Pero una mujer debe darle gracias a Dios porque tiene un marido que trabaja. Y cuando sale, está orando por él, intercediendo por él. Mi pobre marido que va a trabajar, yo lo bendigo, que déle fuerza, Señor, bendícelo, protégelo, ilumínalo. Hazlo un hombre muy, muy sabio, muy prudente, lleno de fuerza. No es que el marido por allá y ella hablando con la mamá, con las amigas, con las hermanas, con las chismosas, hablando mal del marido, maldiciéndolo, atándolo. Dele gracias a Dios que tiene un esposo. Dele gracias a Dios que tiene alguien que le da la provisión. Entonces empecemos por poner las cosas en orden. No atemos con las palabras.
No hagamos fortalezas mentales, fortalezas demoníacas de que es que no alcanza, que es que mi marido no nos da, y solo la quejadera y la quejadera y la quejadera y el chisme. Eso es ser muy torpe, eso es ser exageradamente bruto o bruta. Bendice a tu esposa si trabaja, varón, porque es una mujer virtuosa. Cuando habla de la mujer virtuosa, es una mujer empresaria, allá en la Biblia, que además iba a llevar mercancías, lanas, que producía, y era la mejor mamá, la mujer virtuosa edifica la casa, la necia la destruye. Entonces no seamos necios ni necias, varones y varonas. Hay que orar y bendecir y llevar al altar en oración y darle gracias a Dios por la persona que provee en tu casa, por tu madre, por tu padre, por tus hijos que ayudan, y bendecirlos y pedirles protección allá en el trabajo y declarar que van a ser bendecidos. Prestarás y no sacarás prestado. Eso de que hay un evangelismo de prosperidad y que no, Dios vino a traernos prosperidad, y así como prospera tu alma, va a prosperar todo lo demás, porque eso es lo que dijo en Juan, en 3 de Juan 1:1, cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué es prosperar el alma? Prosperar la mente, los pensamientos, el intelecto, prosperar las emociones, prosperar la voluntad. Entonces, todo lo contrario, y es la bendición allá de número 6 a los hijos. Serás cabeza y no serás cola. Prestarás y no sacarás prestado. Ellos bendecían a los hijos israelitas diciéndoles que las naciones, Dios les dijo, Yahvé les dijo, vendrán las naciones a pedirse prestado. Vendrán a pedirse prestado. Tú prestarás, serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo. Entonces a los hijos hay que bendecirlos, no, en lugar de atarlos, decirle que es un bruto, que nunca va a salir adelante, que es un sinvergüenza, todo lo contrario. Así sea un sinvergüenza, por fe declárele: tú vas a ser hijo de Dios, eres criatura, eres hijo de Dios, eres real sacerdocio, estarás arriba y no abajo. Yo te bendigo, hijo, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo. Jehová, Yahvé te bendiga, hijo. Y prestarás y no sacarás prestado, estarás arriba y no abajo, serás cabeza y no cola. Entonces así hay que bendecir también a los hijos, a los nietos, a la descendencia, el varón, y todos orando y pidiendo protección y dándole gracias a Dios. Entonces, porque Jesús vino a romper esas ataduras y Él nos da todas las promesas, ¿sí? Entonces, Él nos quiere que nosotros volvamos para regresar al Padre. Digamos que esa es como la gran... Vino a reemplazarnos en la cruz, porque Él, siendo el más rico, se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Entonces, el pobre, al igual que el adicto, aprende a engañar, a mentir, a robar y hasta matar. Entonces, digamos que voy a hablarles de muchos casos, pero yo quisiera tener todo el tiempo. Pero bueno, digamos que voy a hablarles de un par de casos en la Biblia, y vamos a ver un poquito las causas que me parece a mí que son determinantes para poder orar. Digamos que hay casos en la Biblia de hambruna y de pobreza. Varios casos, eso lo vemos, por ejemplo, cuando en Egipto y Canaán, en tiempo de José. Acuérdense que fue 7 años en el sueño que interpretó José al faraón. Es que le dijo que había 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Entonces dijo: las vacas gordas es que va a haber riqueza, y 7 años de vacas flacas es que va a haber pobreza, sequía. Entonces es cuando le dice: ¿qué hay que hacer? Dijo: pues hay que hacer unos depósitos, unos silos para guardar la comida. Y entonces Egipto se volvió muy rica, y en esa hambruna causada por la sequía tenía el propósito de colocar, digamos, a José en una posición de liderazgo muy alta, porque él fue nombrado por el faraón, lo nombró gobernador de todo Egipto, o sea, lo nombró segundo al mando después de... Entonces, a través de esta situación, Dios salvó la familia de Jacob también, y lo llevó a tierra de Gosén, que era una tierra muy productiva y hermosa, tierra de Gosén, productiva, fértil. Allá llevó a Egipto, llevó a lo que después sería el pueblo de Israel, que es la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y son los digamos, de donde vienen las 12 tribus. Allá fue donde estuvieron, en tierra de Gosén. Entonces, digamos que muchas veces también tiene propósitos diferentes Dios, pero hay una gran hambruna. Hay otra gran hambruna que se describe, por ejemplo, en Ruth 1:1, en Ruth, cuando la hambruna de Israel, una hambruna, y allá en el tiempo de los jueces, y vemos que en aquellos días los jueces gobernaban, y hubo una hambruna muy terrible que llevó a Elimelech y a su familia a Moab.
Acuérdense que allí viene entonces la famosa Ruth, aunque no se menciona exactamente cuál fue la causa de esa miseria. En este periodo se impulsó a una miseria grandísima en Israel y de ahí viene luego Noemí, que es la esposa de Elimelech, porque murieron los tres varones. Murió Elimelech, murieron sus dos hijos y quedaron viudas. Entonces quedó viuda, digamos, las tres mujeres, estas dos, y Ruth, como una buena nuera, se va con su suegra y regresan a Israel, y es donde son bendecidas. Recuerden que de Ruth y de Booz, que es el que se casa con ella, un hombre muy rico, viene la descendencia del rey David, viene la descendencia de Jesús, de María y de José. Entonces, pero bueno, pero hay un caso terrible de una hambruna en Samaria, que está en el libro de Segunda de Reyes 6:24 y Segunda de Reyes 7:20, que me causa mucho dolor y mucha tristeza. Miren lo que pasa acá, porque quiero referirme un poco a ello. Dice la palabra de Dios que en Samaria, que aconteció que fue sitiada Samaria. Samaria fue sitiada, el pueblo de la nación, el pueblo de Samaria, tuvo una hambruna terrible, a consecuencia de que el pueblo de Siria sitió y tanto dice palabra de Dios. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria, palabra de Dios, a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, la cabeza de un burro, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. O sea, eso era una pobreza, se encareció todo y no había comida porque fueron sitiados durante muchísimo tiempo y no tenían cómo salir ni cómo entrar. Y dice, versículo 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo al rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Palabra de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano con hambre? ¿Hasta dónde puede llegar una familia con hambre? ¿Hasta dónde puede llegar un pueblo con hambre? Imagínense que llega al asesinato de su propio hijo. Llegan a convenir estas dos mujeres que matan a sus pequeñitos, que mataban primero al uno y luego matarían al otro para comérselo, para cocinarlo y comerlo. Entonces, ¿eso qué es? Entonces, es lo más demencial, lo más loco, lo más absurdo, lo más terrible que uno puede imaginar. Porque es que la pobreza desbarata matrimonio, la pobreza desbarata familias, la pobreza hace que los pueblos tengan que irse en diásporas, como ha ocurrido con África, como ha ocurrido con estos pueblos de Latinoamérica o ciertos sectores, ciertas ciudades, pueblos que Haití, Cuba, la actual Venezuela, y no es la pobreza en sus tierras, porque son tierras muy ricas. Por eso les decía que Venezuela es uno de los países más ricos y privilegiados. Las riquezas naturales de Venezuela son espectaculares, lo mismo Colombia y muchas regiones de acá. Lo mismo pasa con Haití, seguramente, porque si la mitad de la isla es fértil, ¿por qué la otra no? África, ni se diga, si es que África está lleno de diamantes, África está lleno de minerales, África también tiene territorios hacia allá desérticos, pero también hay muchas riquezas, hay océanos. Entonces, ¿por qué tanta miseria? ¿Por qué tanta miseria en regiones tan ricas y tan prósperas que tienen mares, que tienen ríos, que tienen... ¿Por qué Israel está sacando agua de las profundidades y era un desierto y se volvió tan fértil? Entonces el tema es de bendición y de maldición. Dios nos dice, delante de ti te pongo la bendición y te pongo la maldición. A mí me parece, miren ustedes, qué familias se han destruido, qué matrimonios se destruyen. Raíz de todos los males, el amor al dinero. Hay gente que puede ser rica y vive en miseria, porque la miseria es mental.
Hay gente que es muy miserable, que no da, que no es generosa, no le da ni a sus propios hijos, que son unos tacaños miserables que viven reteniendo. Entonces, digamos que, ¿qué más puede producir la maldición de la pobreza? Una situación prolongada de escasez, de miseria. Además de que se desbaratan los matrimonios, las familias, hay gente que acude al robo, al asesinato, hay gente que teniendo harto dinero lo guarda y menosprecia a los pobres. ¿Dónde estará entonces la situación? Voy entonces, estaba diciéndole que esos son, y puedo traer casos del Nuevo Testamento, también son muchos los casos y las causas, digamos, de hambruna, porque por ejemplo también esa hambruna en Samaria duró 3 años también. Digamos que también otra que dura 3 años terrible es la hambruna en el reino de David, a causa de Saúl, que había violado el pacto de no agredir a los gabaonitas, les había pactado y habían sido protegidos bajo ese pacto. David, cuando descubrió que era por eso, tuvo que resarcirlos, digamos, y reparar a los gabaonitas. Y Dios restableció la paz y les quitó la hambruna, pero Israel duró 3 años en hambruna por haber incumplido ese pacto. Hay muchos pactos y hambrunas también puede ser para retar la fe. Por ejemplo, la hambruna de Canaán en tiempos de Abraham, o la hambruna de Canaán en tiempos de Isaac, o la hambruna profetizada en tiempos de Jeremías, pero también unas son por causa del pecado, de la idolatría, de la brujería. Otras también es porque Dios quiere manifestar su poder. Por ejemplo, con Samaria, esa que le estoy diciendo de esas mujeres que se comieron a su propio hijo y que llegaron a ser caníbales, llegaron a ser terribles, también permitió que luego profetiza Eliseo que va a haber bendición, y fíjense que el pueblo sirio, por algún motivo Dios los hizo abandonar sus campamentos y dejaron los campamentos, ese ejército que estaba persiguiendo y sitiando a Samaria, dejó grandes riquezas de oro y de provisiones de comida. Los leprosos salen, encuentran eso, luego lo llevan al pueblo y el pueblo tiene, digamos, una gran bonanza. Entonces Dios también muestra su poder y su misericordia. Pero vamos entonces, antes de entrar a orar, porque vamos ahorita a orar por las peticiones, yo quisiera que pudiéramos ver cuáles son, como en resumen, las causas de hambruna cuando se presentan como maldición. Una causa de pobreza y maldición, ojo con esto, es deshonrar a los padres. La palabra dice que tendrá una vida corta y miserable, y que si usted honra a su padre y a su madre, tendrá una vida larga y abundante. Entonces, digamos que desobedecer ese mandato de honrar a los padres puede traer hambruna, una vida miserable y corta. Entonces, si has deshonrado a los padres, recuerde que hay que honrar a los padres y no deshonrarlos para tener larga vida y vida en abundancia. Digamos que en Deuteronomio 28, del 15 al 24, nos establece como las bendiciones de quien obedece los mandamientos de Dios y las maldiciones para quienes desobedecen. Entre esas grandes maldiciones está la sequía, la falta de cosechas y la pobreza. Entonces, la desobediencia y el rechazo de los mandamientos de Dios puede traer un gran juicio de Dios, corrección de Dios. Muchos de estos juicios es para corregirlo, así como pasó con Samaria. Otra causa, y eso lo dice, repito, Deuteronomio 28, del 15 al 24. Otra gran causa de escasez, de pobreza y de miseria, pues ya van dos, ya les dije. Una, deshonrar a los padres. 2, la desobediencia de los mandamientos de Dios. 3, la idolatría. Y eso es infidelidad espiritual. Y está en Jeremías 5:25 y en Oseas capítulo 4, versículos 6-10, cuando dice que el pueblo de Israel adoraba ídolos y seguía a dioses falsos, y Dios les retiraba su bendición y protección, lo cual le llevaba a sequías, plaga, destrucción de sus recursos. La falta de conocimiento y la falta de conocimiento y la falta de obediencia a Dios se ve como una causa de ruina, de empobrecimiento. Entonces, mire a ver si usted está desobedeciendo, si sus antepasados, padres, abuelos, bisabuelos han desobedecido con idolatría a la Virgen María, con idolatría muchas veces. Ahora, hay ricos, tú dices, pero hay unos que hacen brujería, hacen hechicería, idolatría y todas cosas, pero tienen riquezas. Sin embargo, ¿qué riquezas son? Hay riquezas que añaden tristezas. Los avaros, los codiciosos, los que acumulan,
viven miserablemente, podrán tener riquezas, pero recuerde que la Biblia dice que hay riquezas que añaden tristezas. ¿Cuál es la, o sea, que añaden, no van a pensar que la plata del narcotráfico, la plata de los ladrones, del robo, del secuestro, de los grupos paramilitares o de los grupos salvajes de la ley, de las BACRIM, de las bandas criminales, de la prostitución, de las casas de juego, de los bares, de todas esas cosas de la maldad. Pues esos son pactos demoníacos y le puede traer mucho dinero a los que son llenos de fama, a los que trata de blancas, de niños, de todo eso, pues claro, pero eso, la prostitución, el juego, los casinos, pues sí, eso trae su maldición, porque son riquezas que añaden, ¿qué? Tristeza. O sea que hay riquezas que añaden alegría, que son de bendición de Dios, lo que es fruto de la bendición de Dios. Entonces digamos que también hay otra maldición de pobreza, es por la pereza, por la falta de diligencia. Eso está en Proverbios 6, del 6 al 11 y en Proverbios 24. Entonces la Biblia advierte que la pereza y la falta de diligencia llevan a la pobreza. Se compara al perezoso con la hormiga. Dice que trabaja constantemente para asegurarse el alimento. La falta de trabajo y el esfuerzo es vista como una causa natural de pobreza, de miseria, de carencia. Otra maldición de pobreza es cuando ha habido injusticia con los más débiles, la opresión al más débil, o retener el jornal del jornalero. Oiga, señoras, hay que pagarle a la señora que va a ayudarle a hacer el aseo a su casa, no le quiten ni le demoren pagarle su jornal, porque es que el jornalero, el obrero, no trabaja por deporte, el jornalero trabaja para llevar la provisión a su propia casa y no pagarles una maldición. Lo mismo la opresión al más débil, por eso la Biblia habla mucho allá de que caen en maldición y experimentan pobreza y maldiciones aquellos que abusan de los pobres, de los niños, de los débiles, de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, que se aprovechan de esos débiles para quitarles recursos para enriquecerse. Entonces, eso está en Proverbios 26, 16, en Amós 8, versículos 4 a 7. Entonces, otra es también, digamos, por quitarle a Dios. Ustedes se imaginan a Judas cuando le robaba a Jesús lo del ministerio. Él decía, no, ¿y por qué esa mujer le echó ese perfume de alabastro, semejante cantidad de perfume? Eso era para darle a los pobres. Mentiras, Judas no quería favorecer a los pobres, Judas quería esa plata que era para el ministerio de Jesús, supuestamente él era para robársela, ya lo dice que a él le gustaba la plata. Entonces, por eso robar los diezmos, robar las ofrendas del templo, como en el caso de Judas, o el no darlo, porque hay gente que prefiere guardar y no solo codicia y solo avaricia. Entonces, digamos que en Malaquías 3, del 8 a 10 está eso, que la causa del pueblo de Israel era robarle al no entregarle a Dios las ofrendas, y en el caso de Judas vemos que terminó endemoniado, loco, y se ahorcó. También la codicia o obtener dinero, como les decía, por medios ilícitos. La codicia es raíz de todos los males. La búsqueda insaciable de riquezas o por medios deshonestos, como el robo, el engaño, la estafa, el despojar gente. ¿Qué sabemos nosotros si hay familiares nuestros antiguos ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que robaron tierras, que robaron ganados, que mataron personas para quitarles los bienes? Entonces, digamos también, eso es una maldición por la codicia y las riquezas mal habidas o por medios ilícitos. Otra maldición es por el alcoholismo y conductas autodestructivas. El alcoholismo, por ejemplo, en Proverbios 23, versículos 20-21, describe allá que advierte que el abuso del vino, del alcohol y otras conductas destructivas llevan a la pobreza. El despilfarro, hay gente que tiene porque Dios nos da la provisión para vivir bien, para comer bien, no para tener y retener o para robar y querer solo atesorar. Incluso la Biblia habla de que el que retiene demasiado trae maldición y le llega a la pobreza. Entonces, porque hay gente que retiene demasiado y ni siquiera come. Entonces tienen es una pobreza mental, una fortaleza mental, le da angustia de no llegar a tener. Nadie tiene que preocuparse, dice el Señor, ni siquiera los pajaritos se preocupan por el comer y el dormir y el vestir, porque nosotros, Él nos da, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora, sí se debe hacer un ahorro, pero un ahorro proporcionado, etcétera. La Biblia dice cuáles son los planes de ahorro y todo. Entonces la Biblia advierte sobre ese despilfarro, o en placeres efímeros, en placeres en comportamientos irresponsables, gastárselo en licores, en drogas, en prostitutas, en moda, en solo. Y otro
Y muchas veces estas personas que tienen esa tendencia de despilfarrar o de guardar inadecuadamente, de retener y no ayudar a nadie, no ayudar a los pobres y a los necesitados. Sobre eso habla Proverbios 28, versículo 27 y Deuteronomio 15. No tengo tiempo para leer los versículos, pero me pueden tomar nota. En Deuteronomio 15, del 7 al 11, ahí está la descripción donde dice que hay bendición en ayudar a los necesitados. Hay bendición. Dice, y que por el contrario, quien cierra sus oídos y ojos a las necesidades de los pobres, va a sufrir pobreza. Porque hay gente que, de hecho, como que se deleita viendo a los pobres, como que le da lo mismo ver una persona aguantando hambre. Entonces, por favor, no ignoremos a los pobres, a los necesitados. Eso trae juicio divino. Y en algunos casos, persona puede perder toda la bendición y toda la provisión por no ayudar a los pobres. Y hay pobres en tu propia familia. Los judíos, por ejemplo, a los que primero ayudan son a los propios familiares que están pobres. Mira a ver cómo andan tus hermanos, tus sobrinos, tus tíos, tus abuelos, tus primas, los hijos de ellos. Entonces, la misma familia tiene gente pobre. En tu familia hay gente pobre. Revísalo a ver si tú estás ayudándolo. O si tú tienes retenidos zapatos, ropa, mercado y no les das absolutamente nada. En las congregaciones hay muchos sitios donde ayudar a las personas, llevarles el mercado del amor, como lo llamamos nosotros acá en Bogotá, el mercado del amor. Otra causa de maldición es el orgullo y la autosuficiencia. En Proverbios 16, 18 y en Isaías capítulo 2, versículos 11 y 12, describe que el orgullo, el creerse uno poderoso y autosuficiente que no necesita de Dios, puede llevarlo a uno a la caída y a la ruina económica. Entonces allí nos enseña Dios que Dios resiste a los soberbios y que el orgullo puede traer consecuencias tan negativas que incluyen la enfermedad, la pobreza, la soledad, la tristeza. Entonces se apartan de la mano de Dios y no tienen la protección ni la dirección de Dios. Otra causa de pobreza y de ruina es la ingratitud y la falta de reconocimiento a Dios como proveedor. Deuteronomio 8, del 11 al 18. Allí dice que las personas que se olvidan de Dios y que no reconocen que Él es el proveedor, nuestro Señor, nuestro pastor, es el proveedor de todo, entonces pueden experimentar, entre otras maldiciones, pobreza. Entonces Dios nos advierte que el pueblo de Israel se olvidaba, con frecuencia tenía gran bendición y se olvidaba que Dios era su proveedor. Y entonces y atribuía que sus riquezas eran por su propia capacidad, y caían en unas ruinas y en unas derrotas terribles. Entonces hemos visto en este corto tiempo que hay maldiciones que vienen por esas, que hay riquezas que dan tristeza. Entonces nosotros vemos también muchas personas que es por esa ruina mental, maldiciones generacionales, también gente por maleficios, conjuros, rezos, que han caído en ataduras porque de pronto hay maldición por haberse dejado abandonados los hijos, por ejemplo, tener varios matrimonios y dejan abandonados unos hijos y a una pobre mujer desolada. Habla de las mujeres desoladas, hijos desolados, esos que tienen 3, 4 familias o 2, y a unos sí les da y a otros no. El ver a unos hijos y desatenderlos y a otros no. Todos son hijos iguales. Entonces, digamos que hay gente a veces que va a la brujería, a la hechicería, le hacen un maleficio por un rezo y tienen, digamos, como la autoridad legal. Y si usted no está en Cristo, sus hijos no están protegidos bajo el pacto de la sangre de Cristo, esos maleficios, conjuro, le van a traer grandes problemas. Entonces, también por maldiciones autoproferidas, cuando empieza a hablar como el peligro de la lengua es incendiaria. Entonces anda diciendo, llamando la enfermedad, llamando la pobreza, es que a mí no me alcanza, es que yo no tengo, es que me tocó ser pobre, es que yo vengo de una familia de miseria, y empieza a maldecirlo, así sea un pancito, así sea un vaso de agua. Dele gracias a Dios que tiene ese vaso de agua, dele gracias a Dios que tiene ese platito de arroz con un huevito, es una bendición. Dele gracias a Dios por todo, porque hoy amaneciste con salud, con bendición. Entonces, también esas riquezas mal obtenidas, la crueldad, el despojo, la maldición de pobreza, digamos, por esas fortalezas mentales y también por acciones propias o heredadas. Entonces, vamos a orar. Padre Santo, yo voy a orar y le digo hoy en el nombre de Jesús, Señor Jesús, tú viniste
moriste en la cruz y entregaste tu vida, tu paz para darnos paz. Siendo el más rico, te hiciste pobre para hacernos ricos. Siendo el Hijo de Dios, te hiciste Hijo del Hombre para hacernos hijos de Dios. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, ponte la mano tú. Allá ponte la mano, no sé si es en tu tarjeta de crédito, si es en tu tarjeta de débito, si es en tu billetera, si es en dónde, en tu bolsillo, simbólicamente. Dígale, Señor, diga hoy, Señor, Jesús, tú viniste lleno del Espíritu Santo a dar libertad a los cautivos, tú viniste, Señor, a dar vista a los ciegos, y tú dijiste, Señor, que el Espíritu de Dios estaba sobre ti, que te había ungido para traernos buenas noticias a los pobres. Hoy, en el nombre de Jesús, sé que con la sangre de Cristo, Padre Santo, hoy te pido perdón, Señor, y me arrepiento de toda maldición, me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de los actos inmundos que hemos visto propios o heredados, Padre, de crueldad, de maldad, de idolatría, de brujería, de desobediencia, de deshonra a los padres, de deshonra, de trato cruel a los débiles. Padre, muéstrame qué hicieron mis antepasados, muéstrame qué he hecho yo mismo que no me acuerdo, de haber despilfarrado el dinero, de haber gastado mala provisión en prostitutas, en drogas, en vicios, en vanidad, y he hecho aguantar hambre a otros, o he sido también falto de misericordia con los pobres, de los propios, hasta de mi propia familia. En el nombre de Jesús, el orgullo, la soberbia, la desobediencia, perdóname, Señor, perdona a mis antepasados y perdona hoy esos actos que han traído pobreza, escasez, miseria, que dañan, Padre, mis proyectos, que no tengo, Padre, prosperidad. Padre, hoy bendícenos, y yo declaro en el nombre de Jesús que tu palabra, tu sangre y tu nombre rompen toda atadura, todo yugo de pobreza, de escasez, de miseria, de derrota, en el nombre de Jesús, Padre. Y que tu palabra dice, Padre, que así como, Padre, que tú deseas que prospere nuestra alma y que prosperemos en todas las cosas, Padre. Y que si es la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, que hoy nos bendice. Padre, en el nombre de Jesús declaro que se rompe hoy todo yugo de pobreza y toda escasez. En el nombre de Jesús declaro que la pobreza, Padre, no nos alcanzará, Padre. Yo declaro que los planes de Dios, sí, no están sujetos a nuestros pensamientos y a nuestros recursos y cuentas bancarias, sino que están sujetos a la fe, que la riqueza está sujeta a la fe, a nuestro arrepentimiento. La palabra dice arrepentidos y creed. Hoy nos arrepentimos de todo acto de maldad, de todo acto de idolatría, de todo acto de soberbia, de todo acto de autosuficiencia, de toda maldad y de las causas de ruina que hemos estado viendo, y nosotros declaramos en el nombre de Jesús que estamos impartiendo la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo en el nombre de Jesús nos trae la prosperidad, porque rompemos también toda fortaleza mental que nos lleva, nos ata a que somos pobres, a que tenemos que atesorar y a que tenemos que guardar dinero. No, Padre, el dinero es para disfrutarlo también, y podemos anhelar a tener una vida próspera en el trabajo, en los hijos, en la salud, en la familia, en la provisión, tener casa, tener recursos, tener todo, Padre, y tener para darle a los demás, para ayudar a otros. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que los planes para mi familia y para nuestra iglesia y para nuestra nación no son planes de miseria, ni de pobreza, ni de escasez, sino que tus planes son de bendición. Tus planes son más altos que nuestros planes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús renunciamos a toda atadura y a toda maldición de pobreza, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, porque somos bienaventurados dando, y es más bendecido el que da que el que recibe. Ayúdame a dar, Padre, y anulo y corto toda maldición de pobreza, de deuda. Se va la deuda. Hoy los que tienen deudas se van a cortar, a romper esas maldiciones que nos llevan a las deudas, a los préstamos y a la escasez, Padre. Se rompe todo vicio, se rompe, Padre, porque es tiempo, Padre, de que tú vas a bendecirnos y nos vas a reponer lo que se llevó el pulgón, el saltón y el revoltón. En el nombre de Jesús, Padre, lo que se llevó la langosta y lo que tiene el diablo retenido, el Satanás retenido a nuestros familiares, a nuestras antiguas generaciones, hoy es revertido y nos lo entrega en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ahora vamos a orar. Vamos a orar por las peticiones de oración. Espero que tengan imparto la sangre de Cristo. Imparto la sangre de Cristo sobre todos ustedes, sobre sus hijos y descendencias, sobre sus empresas, sobre sus cuentas bancarias. Se rompe toda duda, toda deuda, y se va toda
duda mental. Nosotros somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos generación y pueblo santo escogido por Dios. Padre Santo, hoy declaramos que Marjorie Zamora Bastidas es bendecida y ella pide oración por un cupo en el colegio campestre y cristiano para Samuel Andrés Vargas Zamora. Padre, en el nombre de Jesús, tú concediendo ese cupo para que entre a ese colegio cristiano, este jovencito, este niño, Samuel Andrés Vargas Zamora. También pide oración para que haya comprensión familiar. Padre, tú traes la sabiduría y la comprensión familiar en el hogar de Marjorie Zamora Bastidas. Padre, en el nombre de Jesús también ponemos en el altar la solicitud de oración de Jamie Joana Moreno Barrera, que pide oración por su mamá, María del Pilar Barrera, que pasa por una enfermedad degenerativa. Padre Santo, tú reviertes y quitas toda causa de enfermedades degenerativas en la piel, en los huesos, en los órganos, en las coyunturas, en las articulaciones, Padre. Y la mamá de María del Pilar Barrera, Padre, es sanada con la llaga del Señor Jesucristo. También pide oración por Juan Pablo Pinto, su hijo que está lejos de su casa. Padre, bendice y pone un filtro de protección para que no oiga, no vea, no sea atacado, y sangre de Cristo sobre Juan Pablo Pinto donde quiera que esté. Alba Lucía Escobar pide por su hermano Heriberto Escobar, oración de sanidad y liberación. Declaramos que Heriberto Escobar entra bajo el pacto de la sangre de Cristo y recibe la bendición de su Hijo de Dios. En el nombre de Jesús y por su Hijo Santiago Caicedo Escobar, oración de sanidad, de liberación. Padre, declaramos lo mismo para el hijo de Alba Lucía Escobar, que es Santiago Caicedo Escobar. Pide oración por Jimena Díaz para que consiga trabajo. Padre, Jimena Díaz, bajo el pacto de la sangre de Cristo, y tú la bendices por la escasez y falta de trabajo, y que el Señor nos lleve de su mano a ese cambio de país. Pide oración también por Alba Lucía Escobar, por ella, por sanidad y liberación. Padre, la sangre de Cristo y la unción pudre todo yugo, y ella adora al Señor y es un templo móvil del Espíritu Santo, y la unción pudre todo yugo. Padre Santo, María Marín pide oración por su hija Juanita, que está en una molestia de su cadera y columna. Padre, toda cadera es tocada con la sangre de Cristo, es tocada y sanada con la llaga del Señor Jesucristo, las caderas, la columna, los huesos, Padre, las articulaciones, Padre. También pide oración por la restauración de su matrimonio y la sanidad de sus hijas. Padre, eres tú la sangre de Cristo impartida sobre el matrimonio de María Marín y su esposo, casados bajo el pacto de la sangre de Cristo, bajo el Señor y bajo tu palabra, Padre. Y hay sanidad también de sus hijas. Y pide oración porque el Señor sea el administrador de su hogar y director de su hogar, y que se rindan a los pies de Cristo. Y Padre, en el nombre de Jesús, en la familia de María Marín, su matrimonio, su hogar, está regida por la sangre de Cristo, por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio a todos los que están pidiendo oración, o por los que pedimos oración en este chat, Padre, en este encuentro precioso, en el nombre de Jesús. Joana Hernández pide oración por Juan Felipe Barreto para anular toda oposición que intente impedir que vaya al encuentro con el Señor Jesucristo. Padre, yo declaro que Juan Felipe Barreto tiene sed y hambre, pero de la palabra de Dios, de oír, tiene comezón ahora, y cae rendido ante los pies de Cristo, y quitamos toda obstrucción, y va a ser el padre de esa bebé, va a ser esposo y padre bajo el pacto de la sangre de Cristo. Juan Felipe Barreto entra pasa por debajo de la cruz y tiene sed y hambre de oír la palabra y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Angélica Chaparro pide oración para que se adapte y se sienta bien en su nuevo empleo, y sobre todo que pueda pagar sus deudas. Padre, yo bendigo a Angélica Chaparro, y ella se adapta a su nuevo trabajo y tiene la provisión y los recursos porque se anula toda deuda se anula y se paga en el nombre de Jesús. También pido oración por la salud y el trabajo de la familia Chaparro Murillo. Bendecimos a la familia Chaparro Murillo. Hay sanidad, hay bendición en la familia Chaparro Murillo en el nombre de Jesús. Lisette pide oración por la señora Ana Delia Muñoz, del labrador, abuelita de su cuñada que está en la UCI, que tiene unas plaquetas bajas, y no sabe qué es lo que sucede con su sistema circulatorio. Padre, rompemos toda obra del enemigo en esta señora Anadelia Muñoz. Padre, en el nombre de Jesús, y tal como pide Lisette, todos caen bajo el pacto de la sangre de Cristo, Padre, y se sana con la llaga del Señor Jesucristo. Elsa Vargas, un saludo en cita, está pidiendo oración por Guillermo, su hermano Guillermo Armas, para que sea sanado de la próstata.
Padre Santo, impartimos la sangre de Cristo en la llaga de Jesucristo sobre Guillermo Vargas. En el nombre de Jesús declaramos su sanidad. Guillermo Vargas Martínez y sobre toda la familia Vargas Martínez. Y para el Cita, para Ramiro Vargas, para todos los bendecimos en el nombre de Jesús. Tiene también oración por su sobrino Cristian Vargas, Cristiancito, que está allá en los Estados Unidos. Un abrazo y bendiciones para que sea liberado de toda atadura, brujería, hechicería, rezo. Cualquier cosa mala que hayan hecho en su vida, Padre, se rompe todo conjuro, todo rezo, todo maleficio, y Cristian cae de rodillas bajo el pacto de la sangre de Cristo y es liberado en el nombre de Jesús. Cristian Vargas Ferrucho. Bendecimos también su familia, su esposa, sus hijos, en el nombre de Jesús. Y a Juan Pablo Vargas Ferrucho también lo bendigo allá en el nombre de Jesús. Patricia Higuera pide oración porque Dios sea aclarando todo lo de su herencia y lo de sus hermanos. Padre Santo, tú eres el juez justo, Padre, y tú entras a establecer claridad y justicia en esa repartición de la herencia de Patricia Higuera y de sus hermanos. También pido oración por sus hijas Gabriela y Lorena, para que cada día se enamoren más de Dios. Padre, Lorena y Gabriela, las hijas de Patricia Higuera, tienen deseos, Padre, sed y hambre, pero de tu palabra, Señor. Tienen hambre, pero de la palabra de Dios. También pido oración porque toda la familia Higuera llegue a los pies de Cristo. La familia Higuera llega a los pies de Cristo, porque seréis salvos tú y tu casa. Patricia Higuera, tú y tu casa son salvos. Glorianelli Guerrero Chilito, desde Neiva, pide oración por su hija Jessica Liliana Trujillo, ya que ella fue operada del corazón hace un año y continúa presentando el mismo dolor y está atada, no puede hacer nada, el dolor no la deja, y en los últimos exámenes arrojó que tiene tanto los glóbulos blancos como los rojos, las plaquetas en desorden, lo que puede estar ocasionando inflamación, pero no se sabe de dónde, o anemia, u otra vez la arritmia del corazón, y lo más terrible, un cáncer en donde no se sabe en realidad qué es lo que está pasando a su hija, y nos cuenta que un brujo la visita casi todas las noches y un demonio, ellos abusan de ella. Padre, es un incubo. Padre Santo, yo declaro que imparto la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús imparto la sangre de Cristo sobre Jessica Liliana Trujillo. Jessica, aférrate a la fe, arrepentidos y creed. Cristo es tu única solución. Y la mamita, Glorianelli, dice Jesús, todos decimos Jesús, Jesús, ten misericordia con Glorianelli Guerrero, la mamá de esta muchacha Jessica Liliana Trujillo, Padre, y que en el nombre de Jesús rompemos. Ella cae, Padre, como el hijo pródigo, vuelve en sí, y la conciencia del Espíritu Santo convéncela de pecado y de juicio, Padre, para que ella tenga la fortaleza, de la mamita orando por su hija, y la bendecimos y declaramos que se rompe todo rezo, todo conjuro, toda atadura por la sangre de Cristo. Rompe toda atadura en el nombre de Jesús, y la unción pudre todo yugo. Y allá hay alabanza y adoración, Padre, y en esa casa y en esa familia, Padre, se rompe toda atadura, todo brujo, toda brujería, todo conjuro, toda hechicería, Padre, y reprendemos el espíritu incubo que entra a atacar, Padre, y no hay más visitas. Cerramos Padre, cerramos ese ciclo de maldición allá, Padre. Padre, que les cuenta que muchas veces pelean el espíritu invocando el nombre del Señor y ora, y que en ocasiones la sueltan, pero que en otras ocasiones no se puede defender, Padre. Ángeles del cielo, allá hay un campamento de ángeles del cielo en esa casa, en ese hogar, en esa habitación, Padre, y nosotros clamamos por Jessica, Padre, en el nombre de Jesús declaramos que es hija de Dios y que es liberada su alma, su cuerpo, su mente, y declaramos que con la llaga de Jesucristo es sana, que se seca todo cáncer y que tú le das un corazón físico, espiritual nuevo en el nombre de Jesús. Mariana Vicuña desde Ecuador, Padre, pide oración por su salud. Mariana Vicuña y Brigitte Padilla por sanidad y liberación de ansiedad y tormento. Padre, impartimos la sangre de Cristo allá en Ecuador sobre Mariana Vicuña y sobre Brigitte Padilla, Padre, impartimos la sangre de Cristo y se rompe toda atadura, toda maldición. Se va la ansiedad y el tormento en el nombre de Jesús. También pido oración por Carlos Cueva, que tiene constantes dolores del cuerpo. Carlos Cueva, Padre, con la llaga del Señor Jesucristo, Carlos Cueva es sanado, y Carlos busca con sed y hambre la palabra de Dios. En el nombre de Jesús pide también oración por un trabajo para su esposo Apolinario. Apolinario, se va toda escasez, toda dificultad, y hay un trabajo que el Señor prepara para ti. Tú dices, Jesús, danos ese trabajo, y Señor, apareja todo para que tengan ellos la sanidad, la liberación, y también tengan el trabajo que están buscando para Apolinario. Carlos Bayona pide oración por salud de su esposa Lady Hernández Osorio.
Carlos Bayón es un hombre que fue sanado. Yo sé que fuimos a una clínica donde tenía cáncer hace como más de un año y que hemos orado también por su columna. Y ahora él, qué bien que está pidiendo oración por su esposita, Lady Hernández Osorio. Declaramos que con la llaga del Señor Jesucristo, así como Carlos Bayón es sano y ha sido sanado, Lady Hernández Osorio es sanada y partimos la sangre de Cristo, porque no hay sino un solo Dios verdadero, Padre y Espíritu Santo. Pide también por su propia salud. Declaramos que es restaurada su salud y entra en acción de gracias por fe que es sano. En el nombre de Jesús, Carlos es bendecido. Yo imparto la sangre de Cristo y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre todos los que están en esta reunión, sobre sus hijos, sus matrimonios, sus finanzas, su descendencia, sobre su iglesia, sobre su familia, sobre su congregación, sobre su ciudad, sobre su país. En el nombre de Jesús los bendigo a todo el que se pone en contacto con esta oración, con este fluir. Es así que oramos y los esperamos. No olviden, el próximo martes, 7:30, hora de Colombia y también hora del costa este de los Estados Unidos. Los bendecimos. Yo no sé, Yesid, si va a abrir los micrófonos, va a abrir allá. Yesid tiene la palabra, haga el cambio, Yesid. Hola, Carlitos. Sí, señor. Hola, Carlitos. Muchas gracias. Permíteme un segundo aquí. Voy abriendo los micrófonos. Damos gracias a Dios. Permíteme. Listo. Ok, ya están abiertos los micrófonos. Pero quería hacer bueno, decir dos cositas. Tenemos un testimonio de Angélica de Chaparro, que ella quiere dar gracias a Dios, primeramente a él, obviamente la honra, y también pues nuestra oración, o por su oración, su petición al Señor, le fue concedido un trabajo y está muy feliz por su nuevo trabajo. Y quiere dar hoy pues ese testimonio de agradecimiento. Angélica Chaparro es quien vive en el norte de los Estados Unidos, cerca de Canadá. Escúcheme, si estoy bien, o es la amiga de ella, Angélica. No sé si pueda participar ella ahí. Solo tengo el nombre aquí en mi chat de ese testimonio. Bueno. Ok, ¿listo? Bendiciones. Sí, bendiciones. Sí, entonces, qué bendición que Dios le concedió trabajo. Sí, señor. Estoy preparando comida aquí. Y con respecto a los temas de maldiciones para causar ruina, quería hacer también algo que hoy en día es muy sutil. Probablemente en la Biblia haya revelación de esto, pero hoy en día es muy sutil y aún los cristianos caemos muy fácilmente por desconocimiento de la palabra. La fuente de provisión es Dios. Pero todo el tema de la nueva era nos ha hecho caer en temas de manifestación del universo y creemos hoy en día, aún los cristianos estamos cayendo muy fácilmente en eso. Hay que estar alertas porque el ladrón que viene para matar y destruir se mete de manera muy sutil y nos convence de maneras muy fáciles para caer en estos tipos de afirmaciones. Si bien tenemos que afirmar la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios por fe, a veces creemos que solo por hablar positivamente, el universo me escucha y me atrae abundancia. Y no es así. Bueno, y es muy fácil caer en esto, aún nosotros los creyentes. Hay que estar alertas porque el demonio se viste como ángel de luz para hacernos caer. Bueno. Yo decir, muy clara sí, no es que hable positivamente, ni son esos youtubers, ni todos esos que hablan mente positiva, ni es, no, eso no es cierto. Lo que pasa es que toda la promesa de Dios, las miles de promesas de bendición que hay en la Biblia son palabras positivas, pero es en el nombre de Jesús, es poniendo la fe en nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. No puede ser en otro. Ni es la mente positiva, ni es la actitud positiva, ni son esos libros de autosuperación, ni eso no. Gracias por la aclaración, querido Yesid. Bendiciones. Sí, señor. Bueno, para terminar vamos a hacer una pequeña oración. Si es la primera vez que te unes a este tiempo de liberación y no has entregado tu vida al Señor, yo te invito para que hoy sea el inicio de una nueva vida, de bendición. Esa vida eterna que Dios te promete, pero también con bendición, aún aquí, ahora, es posible a través de rendir tu vida a Jesús para acceder a todo lo que el reino
todo lo que Dios tiene, porque el reino está aquí y ahora para ti a través del Espíritu Santo y a través de la manifestación poderosa de Dios en tu vida. Entonces yo te invito a que ores conmigo y digas con tu boca: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mi pecado. Perdona mi pecado. Tú moriste por mí Tú moriste por mí para pagar por toda mi inmundicia y todo mi pecado. para pagar Yo por también toda me mi invitaste para dar mi vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde Escribe mi hoy, nombre Señor, en la vida, del nombre de la vida. soy nueva criatura y prometo Desde hoy soy seguirte nombre y de servirte seguir, hasta el último de mis días, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Todas pastor. bendiciones, que tengan una feliz y bendecida noche y que el Señor hoy les dé descanso perfecto para que mañana, si Dios nos despierta y nos da la bendición de mañana tener un nuevo día, arranquemos con toda, empoderados con el poder y la unción del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén, amén. Felices, Feliz poderosos noche y para contentos. todos. Con Cristo por dentro. Nilsa, bendiciones. Patricia, bendiciones. Bendiciones, hermano Amén. Carlos. Bendiciones, hermano Carlitos, Carlos. bendiciones. Johanna, bendiciones. Carlitos Bayona. José. Josecito, un Josecito abrazo. está levantando la mano.